El tesoro de David por Charles Spurgeon. Salmo número 119. Exposición de los versículos del 73 al 80. Su tema parece ser la experiencia personal y su influencia sobre los demás. El profeta se halla en una profunda aflicción, pero espera ser librado y hacer de ello una bendición. Lo comentaba Charles Haddon Spurgeon. Versículo número 73 al 80. La idea que acostumbraban a dar los teólogos medievales del conjunto de esta sección es que la oración de un hombre restaurado a su estado de inocencia y sabiduría original al ser moldeado según la imagen de Cristo. Y esto concuerda con el significado evidente, que es, en parte, una petición de gracia divina y en parte una afirmación de que el ejemplo de la piedad y resignación en la tribulación tienen bastante fuerza de atracción para impulsar los corazones de los hombres hacia Dios, una verdad destacada por la pasión y por las vidas de todos los santos que han intentado seguirla. Nos comentaba Charles Haddon Spurgeon. Versículo número 73. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Un hombre que carece de mente es un idiota, una caricatura de hombre. Un hombre sin gracia es un impío. La triste tergiversación de una mente. Los necios pueden pecar, pero solo los que son enseñados por Dios pueden ser santos. Nos comentaba Spurgeon. Lo cierto es que solo Dios puede iluminar de modo santo nuestra conciencia y por tanto oremos a Él para que lo haga. Todo nuestro estudio, nuestras lecturas, lo que oímos y platicamos, nunca podrá hacerlo. El hacerlo solo está en el poder de aquel que nos formó. El que hizo nuestra conciencia es el único que puede darnos esta luz celestial del verdadero conocimiento y del recto entendimiento. Y por tanto, busquémosles sinceramente para que lo haga. Nos comentó William Fanar, versículo número 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Un hombre que espera es un enviado de Dios. Cuando las cosas están en declive o en peligro, hay personas que profesan una religión de cuya presencia se desprende tristeza. Y los que son piadosos procuran escabullirse de su compañía. No debe hacer así con nosotros, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 75. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos. El que quiera aprender más, es necesario que esté agradecido por lo que ya sabe. Nos comentaba Spurgeon. Que, David, ¿qué sabes? Sé que tus juicios son justos y que conforme a tu piedad me afligiste. Aunque tengo interés en especulaciones de carácter muy distinto, preferiría con mucho poseer el conocimiento de este hombre en este texto, que estar al corriente de todo el círculo de las ciencias, como las llaman con orgullo. Nos comentaba G. Martin. Porque el credo del salmista no existía lo que llamamos azar. Dios ordenaba todo lo que le sucedía y él se complacía en pensar así. Nos comentó F. Bourdillon. Conforme a tu fidelidad me afligiste. La aflicción y la tribulación no solo son compatibles con el amor de Dios, nos promete en el pacto de gracia, sino que son partes y ramas de la administración del nuevo pacto. Dios no solo es fiel a pesar de las aflicciones, sino que es fiel al enviarlas. Hay una diferencia entre estas dos cosas. La una es como una excepción de la regla, la otra la hace parte de la regla. Dios no puede ser fiel sin hacer todas las cosas que tienden a nuestro bien y bienestar eterno. Nos comentaba Thomas Manton. Sí,
Señor. Atesoro en mi memoria también las estaciones llenas de tristeza, cuando al mirar tu faz veía severa, pero amable, austera y tierna. No me sobra un suspiro, ni una lágrima, punzada al corazón, nube en la mente. El castigo más dulce fue el estricto. Cuán dulce es su recuerdo ahora. Sí, las cicatrices son hermosas, pruebas son de tu amor que aún me quedan. Débil sombra de las cuales de tu costado y tu cabeza rodeada de espinas. Y así es tu tierna fuerza que me frena cuando mi pie tropieza o se desvía, enderezando mi voluntad díscola en su camino por la senda estrecha. Nos comentó G. H. Newman. Versículo número 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. En el versículo anterior reconoce que el Señor le habría afligido. Ahora, en este, ruega al Señor que se le conforte. Esto es extraño, que una persona busque consuelo de la misma mano que le hiere. Es la obra de la fe. La naturaleza nunca nos enseñará a hacerlo. Ven y volvámonos al Señor, porque Él nos ha herido y Él nos sanará. Nos comentaba W. Cooper. Versículo número 77. Vengan a mí tus tiernas misericordias para que viva. Nótese de nuevo la feliz combinación de las palabras. ¿Hubo alguna vez algo más dulce que esto? Tiernas misericordias. El que ha sido afligido penosamente y con todo socorrido tiernamente. Es el único que conoce el significado de este lenguaje escondido. Nos comentaba Spurgeon. Ay, muchos buscan la primera misericordia, la de remisión, y la misericordia segunda, de consolación en la tribulación. Pero le es totalmente indiferente la tercera misericordia, el vivir bien. Nos comentó W. Cooper. El pecado es el mayor obstáculo a la misericordia. Nosotros mismos levantamos las brumas y las nubes que nos interceptan la luz del rostro de Dios. Edificamos una pared que nos separa de Dios. Con todo, la misericordia se abre camino. Uno que ha leído sobre la miel o ha oído sobre ella puede conocer la dulzura de la misma en su imaginación, pero el hombre que ha saboreado la miel conoce su dulzura de veras. Así, al leer y oír de la gracia y misericordia de Dios en Cristo, podemos barruntar que es algo dulce, pero el que ha tenido una prueba experimental de los efectos y frutos dulces de ella en su propio corazón, se da cuenta de que todo lo que se dice del perdón y consuelo de los pecadores por Dios se verifica en él mismo. Nos comentó Thomas Manton. Porque tu ley es mi delicia. Oh, bienaventurada fe. No es un creyente mediocre el que se regocija en la ley, aun cuando los preceptos quebrantados le hagan sufrir. El deleitarse en la palabra cuando nos reprende es prueba de que estamos beneficiándonos de ella. Sin duda, este es un ruego que va a prevalecer ante Dios. Por amarga que sean nuestras aflicciones, si todavía nos deleitamos en la ley del Señor, Él
no puede dejarnos morir. Va a lanzar una tierna mirada sobre nosotros y consolará nuestros corazones, nos comentaba Spurgeon. Un hijo de Dios, aunque no pueda servir al Señor de modo perfecto, con todo, le sirve de buena voluntad. Su voluntad está en la ley del Señor. No es un soldado forzado, sino voluntario. Por los latidos y el pulso podemos juzgar si hay vida espiritual en nosotros o no. David afirma que la ley de Dios es su deleite. Tiene su corona en que deleitarse, su música en que deleitarse, pero el amor que tenía a la ley de Dios hacía sombra a los otros deleites, como el gozo de la cosecha supera al gozo de rebuscar espigas, nos comentaba Thomas Watson. Versículo número 78. Sean avergonzados los soberbios. Vergüenza para el orgulloso, porque el ser orgulloso es algo de lo que avergonzarse. La vergüenza no es para el santo, porque no hay por qué estar avergonzado de nada santo, nos comentaba Spurgeon. Esto sugiere una palabra para los impíos. Vigilad que con vuestro odio implacable a la verdad y a la iglesia de Dios no pongáis en marcha sus oraciones contra vosotros. Estas oraciones imprecatorias de los santos, cuando están dirigidas al blanco y debidamente enviadas, son efectos devastadores. ¿No hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, aunque tenga paciencia con ellos? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Estas no son palabras vacías como las imprecaciones que profieren los impíos en el aire y desaparecen con su aliento, sino que son recibidas en el cielo y devueltas con truenos y relámpagos sobre la cabeza de los impíos. La oración de David, Dios al traste de las intrigas de Aitofel y echó a perder sus planes. Las oraciones de los santos son más de temer, como dijo y sentía cierta reina, que los ejércitos de 20.000 hombres en el campo de batalla. La oración de Esther aceleró la ruina de Amán, y la de Ezequías contra Sennacherib. Llevó a su inmensa huésped al matadero e hizo descender un ángel del cielo para las ejecuciones de aquella noche. Nos comentó William Gurnall. Meditaré en tus mandamientos. El verbo asiach en la segunda cláusula del versículo puede ser traducido hablaré de o meditaré sobre. Implica que una vez obtenida la victoria iba a proclamar la bondad de Dios, que había experimentado. El hablar de los estatutos de Dios es equivalentemente a declarar a partir de la ley cuán fielmente guarda él a sus santos y de qué modo tan seguro los libra, y cuán justamente venga las injusticias que se les hacen, nos comentó Juan Galvino. Versículo número 79. Vuélvanse a mí todos los que te temen y conocen tus testimonios. David tenía dos frases descriptivas para los santos: los que temen a Dios y los que no conocen a Dios. Las dos poseen devoción e instrucción. Tienen el espíritu y la ciencia de la verdadera religión. No nos importan los tontos devotos ni los intelectuales glaciales, nos comentaba Spurgeon. El temor y el conocimiento hacen al hombre piadoso. El conocimiento sin el temor
engendra presunción. El temor sin el conocimiento engendra superstición. Y el celo ciego, como un caballo ciego, tiene mucho vigor, pero tropieza por todas partes. El conocimiento debe dirigir al temor, y el temor debe sazonar al conocimiento. Entonces hay una mezcla apropiada en la composición. Nos comentó Thomas Manton. Versículo número 80. Sea mi corazón íntegro. Fiel Salvador, tú sabes nuestra historia. El corazón que a tus pies ponemos es débil, pecaminoso e insincero. Mas por tu gloria sánalo y límpialo de pecado y engaño. Te quiere a medias y nos damos cuenta que solo es fiel el íntegro. Solo la ofrenda entera basta. Ponlo pues entero ante el altar. Sea pues íntegro para poder ser fiel. ¿Solo te quieres a medias, Señor? ¿Podemos negarte algo cuando tú lo das todo? Lluvia de bendiciones y promesas de oro, y todo sin reservas y sin reclamar nada. Nos comentó Francis Ridley Abergal. Avergonzado, dijo Pitágoras, ten respeto de ti mismo, no te avergüences de ti mismo. Dios tiene un espía delegado dentro de nosotros y toma nota de nuestra conformidad o falta de ella a su voluntad. Y después de cometido el pecado, fustiga el alma con el sentimiento de su propia culpa y lo cura, como el cuerpo es azotado con el látigo. Nos comentó por último Thomas Manton.